Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Aquí el pastor Juan Hildebrand. Queremos continuar con el tema, con el libro de los Apocalipsis. Ya hemos pasado varios puntos. Esto es la lección número 6. Y quiero que se acuerden de las otras lecciones y los puntos que hemos pasado. Y vamos a seguir con el capítulo 4 del libro de los Apocalipsis. Aquí hay unos puntos otra vez, como he dicho antes, que el libro de los Apocalipsis, bueno, toda la Biblia es como un rompecabezas que tiene muchas piezas y uno tiene que armar poco a poco las piezas para que al fin salga un dibujo, un retrato completo para que uno pueda entender. Entonces aquí en el capítulo 4 hay algo muy especial lo que Juan vio en la visión que Dios le dio. Quiero que se acuerden que en el capítulo 1, verso 1, en la primera lección que pasamos, hemos mostrado cómo Dios o Jesucristo reveló el libro de los Apocalipsis, todas las visiones a través de un ángel, y este ángel es el último ángel o el ministerio del fin de los tiempos, fines de los tiempos. Entonces ya he explicado un poco de eso. Ahora aquí dice en el capítulo 4, verso 1, después de estas cosas miré, habla de Juan, y hay aquí una puerta abierta en el cielo. Y aquí no habla del cielo donde mora Dios, sino la Biblia habla de varios cielos. Igual que habla de diferentes ángeles. No siempre cuando la Biblia usa la palabra ángel o la palabra cielo o la palabra día o la palabra bautismo, todas esas palabras tienen un significado más que una cosa. Por ejemplo, Pablo dice en 2 de Corintios que él fue arrebatado al tercer cielo, que es el paraíso. Entonces sabemos que hay más que un cielo. Y aquí Juan pudo ver o vio, estaba abierto el cielo, y esto es el cielo, no en aquel que mora Dios, pero el cielo espiritual en cual se encuentra nuestra batalla, en cual estamos nosotros. Como dice Efesios, cuando uno está salvo, nos sentamos con Jesucristo en lugares celestiales. Entonces, de ese cielo está hablando Juan aquí. ¿Se acuerdan que yo les dijo que esto es una revelación del cuerpo de Cristo? Una revelación de Jesucristo o del cuerpo de Cristo o de la iglesia. Entonces tenemos que recordarnos cuando Juan está hablando aquí, que habla de los cielos o habla de la atmósfera de la iglesia y lo que iba a pasar a través de los años, a través del día evangélico a la iglesia. Entonces esto es un punto muy importante. Y dice aquí, y la primera voz que yo oí era como una trompeta que hablaba conmigo, diciendo, suba acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Aquí lo que estaba pasando, Juan, sabemos que él vivió en los años, más o menos de los años, no sé qué año nació, pero sabemos que él estaba con Jesús en los años 30 hasta el 33, cuando Jesucristo estaba predicando aquí en la tierra. Y cuando recibió las visiones del libro de los Apocalipsis, ya era más o menos los años 96 más o menos después de Cristo. Entonces sabemos que de los días en cuales él recibió esta visión, él estaba más o menos aquí. Aquí está el año 270, aquí está el año 30. Entonces Juan más o menos estaba en estos años. Él ya era anciano, él era el único apóstol que estaba viviendo todavía de los originales 12 que fueron escogidos por Jesucristo. Entonces lo que pasó aquí, Juan vio algo en la visión que Dios le dio, que algo que iba a pasar
en otros tiempos que todavía no había sucedido. Y lo que vio es esta visión en el capítulo 4, esta visión aquí. Pero quiero que se acuerdan, que entiendan que desde aquí, en esos años, vio la restauración de la iglesia en los fines de los tiempos. Les voy a dar una escritura para comprobar esto. En Hechos capítulo 3, en el verso 21, esto fue dicho en los años donde Jesucristo se había ido al cielo y el día de Pentecostés había sucedido, donde vino el Espíritu Santo. Aquí en Hechos capítulo 3, 21, dice esto. Aquí dice Pedro, y que ciertamente es necesario que el cielo recibe hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Aquí Pedro está diciendo algo que es muy importante para nosotros, que Jesucristo se iba a ir, el cielo lo iba a recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces aquí cuando vemos a este retrato, esto fue dicho en estos años, aquí cuando apenas empezó la iglesia. Allí Pedro dijo que Jesucristo el cielo lo iba a recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios habló por sus santos profetas. Entonces sabemos que Juan en su visión vio la restauración de la iglesia aquí en el capítulo 4. También sabemos que el profeta Zacarías dijo que en la tarde iba a haber luz. También el profeta Isaías dijo que el monte de Sión iba a ser más alto que todos los otros montes. Entonces sabemos que los profetas en el Antiguo Testamento estaban apuntando a un tiempo de la restauración de todas las cosas de cuales los profetas habían hablado. Y de eso está hablando Pedro. Y aquí en Apocalipsis capítulo 4, Juan está recibiendo una visión muy interesante. Es una visión de la iglesia restaurada en los fines de los tiempos. Esto es una visión que cuando Jesucristo fundó la iglesia, era una iglesia gloriosa. Pero sabemos que después del tiempo de la mañana, del tiempo donde estaban los apóstoles, hubo una apostasía, donde el monte se cayó así en el mar. ¿Y qué sucede cuando un monte que está ardiendo está cayendo en un mar, en agua? Se apaga la cosa, es una apostasía. Hasta el apóstol Pablo habló de este tiempo. Pero en la visión Dios nos mostró a nosotros a través del ángel que Dios iba a tener una restauración en los fines de los años. Antes que Él iba a volver a la tierra a traer y hacer un fin al mundo, iba a haber una restauración de la iglesia de Dios. Y eso es la visión que Juan está viendo. Entonces, cuando Juan vio esta visión, era una profecía para él. Él estaba traspasando las edades hasta los fines de los tiempos y proféticamente, la iglesia restaurada en los fines de los tiempos. Como dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, en la tarde habrá luz. En los finales de los días, el monte de Sión, como dice en Isaías capítulo 2. Lo pueden leer. Entonces aquí sigue en el verso 2, la primera cosa que él ve, y el instante estaba yo en el Espíritu. Y hay aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono.
Entonces aquí Juan vio un trono, vio el trono de Dios. Y en el verso 3 está escribiendo cómo lo miró cuando Dios estaba sentado sobre su trono. En el verso 3 dice, y al parecer del que estaba sentado era semejante a jaspe. Aquí está tratando de escribir cómo se miraba Dios. Y está usando las cosas más preciosas, las más bonitas de este mundo para explicar cómo se miraba, cómo se veía Dios en su trono. Y luego en el verso 4 dice, y alrededor del trono de Dios, habían 24 sillas o 24 tronos. Aquí ven los 24 tronos. Esas sillas en el griego, en la idioma original, son tronos. Algunas Biblias hasta dicen esa palabra trono. Y dice, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados vestidos con ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Entonces aquí vemos una imagen muy bonita. ¿Y qué es? Una restauración de la iglesia. Vemos el trono de Dios o Dios en el medio de su pueblo. Y vemos las 24 sillas que son 24 tronos. Ahora, un punto muy importante. Los 6,000 años de historia que tenemos, siempre cuando Dios quería hacer una restauración entre el pueblo, siempre empezaba ¿con qué? Siempre empezaba con un profeta, con una persona, y con esa persona empezó la restauración. Por ejemplo, en los días de Noé, el mundo estaba corrupto, el mundo estaba en un problema muy grande. Y Dios escogió un hombre que se llamaba Noé y mandó a él a predicar para que hubiera una restauración grande en el mundo. ¿Y qué sucedió? Pero la restauración de ese tiempo empezó con una persona. Cuando vemos el día de los días de la esclavitud en Egipto, de los israelitas, cuando Dios los quería sacar, ¿qué hizo Dios? Lo primero que hizo, se levantó un hombre, un profeta, un ministerio que tenía que llevar el mensaje de la restauración al pueblo. Así vemos a través de los años, siempre podemos ver cuando Dios estaba obrando entre la gente, siempre había gente, un profeta, apóstol, alguien que se levantó con el mensaje de Dios. Y aquí en esta visión vemos algo que se repita otra vez de la historia. Siempre lo que ha habido a través de los años, siempre cuando estamos leyendo a través de la Biblia podemos ver este patrón. Siempre sucedía así. Entonces cuando Juan en el Espíritu proféticamente vio la iglesia restaurada, nos está dando el patrón cómo lo estaba haciendo, cómo lo hizo o cómo lo iba a hacer. Lo primero que Juan vio era el trono de Dios, porque todo empieza con Dios. No hay nada sin Dios. Y escriba y trata de dibujar a nuestras mentes cómo se veía Dios en su trono. Y usa de las piedras más preciosas que hay en el mundo. Y también significa mucho esas piedras. Y luego lo siguiente que ve los 24 ancianos sentados sobre sus tronos. Lo primero, como les dije, lo primero que hace siempre empieza con los líderes. Empieza con un líder, empieza con un Moisés, empieza con un Noé, empieza con un Juan el Bautista. Empieza con una persona y con esa persona empieza el mensaje de la restauración. Y aquí cuando estamos viendo la iglesia restaurada en los finales de los tiempos, lo primero que vemos después del trono de Dios, vemos los tronos, vemos las sillas.
Un trono es un símbolo de poder. Dios siempre, cuando llama una restauración, un cumplimiento de una profecía, siempre empieza con una persona. Y esa persona recibe un poder, un don, un llamamiento de Dios especial para ir a llevar ese mensaje al pueblo. Entonces un trono es como una silla, es un símbolo de poder. Entonces esto es lo que estamos viendo aquí. Lo que podemos ver aquí, primeramente quiero hablar, lo que quiero hablar son de las primeras 12 sillas o tronos aquí. Juan, el que recibió esta visión, él entendió las 12 sillas primeras, los 12 tronos. Mira, les voy a mostrar. En los días cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra y iba a edificar su iglesia aquí, iba a ser una restauración muy grande en la tierra. Porque cuando vino Jesús, antes de eso, habían 400 años más o menos sin profeta. El mundo estaba 400 años sin profeta. Cuando llegó Juan el Bautista, él abrió el camino para que viniera el Señor. Cuando Jesucristo empezó a predicar, ¿qué fue lo primero que hizo Jesucristo? Lo mismo que vemos a través todos los años pasados, siempre empezó con los líderes. Entonces, cuando Jesucristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia, ¿qué es lo que hizo primero? Jesucristo quería traer una restauración, un terremoto, un avivamiento a la tierra. Pero ¿qué hizo primero? Se levantó, llamó a unos apóstoles. Como dice la Biblia, primero apóstoles, primero los líderes. Y eso es exactamente lo que él hizo. Levantó a estos apóstoles, les dio un don para que ellos iban a ser los líderes de la iglesia. Por ejemplo, aquí con este verso vamos a entender los 12 tronos y después vamos a entender los otros 12 tronos. Aquí en Mateo capítulo 19, en el verso 28, aquí es en el tiempo donde Jesucristo todavía estaba aquí en la tierra. Aquí dice Jesús, y Jesús les dijo a los apóstoles, de cierto os digo, en la regeneración, es en el tiempo de la iglesia, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, cuando yo voy a ir al cielo a sentarme en mi trono, ustedes que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué fue lo que le dijo a los apóstoles aquí? Aquí Juan entendió estas sillas. ¿Por qué? Porque Juan era uno de los que estaban sentados aquí en estas sillas. Él entendió estos tronos porque Jesucristo personalmente le había dicho a Juan, ustedes o tú, Juan, vas a ser uno de ellos que va a ser sentado sobre una de estas sillas y vas a juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles son las 12 tribus de Israel? La iglesia, todos nosotros que por fe hemos recibido a Jesucristo, somos la simiente de Abraham, como dice el libro de Galatas. Y eso nos hace a la iglesia, somos a través de Jesucristo, somos el pueblo de Israel o las 12 tribus de Israel. Entonces aquí Jesucristo le está diciendo a los apóstoles, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos y van a juzgar las 12 tribus de Israel. O en otras palabras, ustedes van a juzgar o van a guiar a la iglesia. Y eso es exactamente lo que vemos cuando empezamos con el libro de Hechos. Allí es donde vino el Espíritu Santo y allí vemos que los apóstoles estaban en un poder
en una silla o en un trono, sentado en un trono, y estaban juzgando lo que era mal y lo que es mal o que es bien. Es el mismo. Jesucristo dio las llaves a Pedro. Entonces, los apóstoles recibieron la llave, el poder y un trono para juzgar a la iglesia, para enseñar lo que era bien y lo que era mal. Entonces, Juan entendió bien lo que eran estos 12 tronos. Y aquí en esta visión, Juan puede ver en los finales de los días que otra vez van a haber otras 12 sillas o otros 12 tronos en los finales de los tiempos, o una restauración de lo que Jesucristo hizo cuando Él estaba aquí. Entonces esto es muy importante para entender qué es lo que vio Juan en el libro de los Apocalipsis. Cuando él estaba en el Espíritu, de los días en cuales él se encontraba, estaba traspasando las edades y vio en los finales de los tiempos que otra vez iban a haber apóstoles para que iban a traer una restauración como él entendió en su tiempo. Y eso es la visión que Juan vio en el Espíritu. Después de eso vemos relámpagos y todas las otras cosas, pero empezó con los 24 ancianos que se sentaron sobre sus tronos, vestidos con ropas blancas. Porque una restauración, como dice en Hechos, que los cielos lo iba a recibir hasta los tiempos de la restauración, no puede haber una restauración antes que Dios va a restaurar los ancianos que están sentados sobre la silla. Entonces, en esta visión, ¿qué es lo que Juan está viendo? Juan vio la restauración de la iglesia en los finales de los tiempos. Voy a seguir en la siguiente lección para explicar más de esa visión, pero esto es muy importante para que nosotros entendamos que nosotros estamos viviendo en ese tiempo donde Dios va a restaurar todo de lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, como Pablo y Pedro, diferentes que profetizaron que Dios iba a tener una gran obra en los finales de los tiempos. Que Dios les bendiga. Yo voy a seguir con este tema y vamos a ver más de lo que habla el libro de los Apocalipsis para que al fin podamos ver un retrato completo. Que Dios les bendiga.